Buenos días, señor presidente del Gobierno de España, señor presidente del Consejo de Estado y señora alcaldesa de Madrid, muy distinguidas autoridades. Muy buenos días a todos. Quiero dar la bienvenida muy especialmente en esta ocasión y este año al presidente del Gobierno, a Mariano Rajoy, durante los 8 años que se ha celebrado este campus. Esta es la 9ª edición. Hemos tenido la satisfacción de recibir, la alegría de recibir a Mariano Rajoy siempre para clausurar este campus, pero le recibíamos en la condición de jefe de la oposición. En este momento, siguiendo la tesis y la máxima de que todo es susceptible de mejorar, pues le recibimos en una condición notablemente mejorada como presidente del Gobierno, lo cual nos alegramos mucho. Para nosotros es una gran alegría, una gran satisfacción y un gran honor que estés aquí esta tarde con nosotros en Navacerrada, querido Mariano. El campus FAES de este año 2012 ha celebrado en este 9º aniversario, también ha celebrado 9 sesiones de trabajo. Cientos de personas han participado en él, cientos de personas comprometidas con el país, preocupadas con el país y esperanzadas también con el país. Y este campus, en el fondo, es una forma de hacer y de continuar lo que hacemos a lo largo de todo el año, que es alentar al debate y las propuestas sobre muchos temas, sobre economía, sobre derechos, sobre instituciones, sobre relaciones internacionales, sobre seguridad, sobre la historia, el pensamiento político y, por supuesto, siempre teniendo como referencia a España. España es nuestra principal referencia, España es el objeto fundamental de nuestros trabajos y el sujeto fundamental de nuestras preocupaciones y esperanzas. Yo quiero, por eso, dar las gracias a todos los que han participado en este campus, a la organización y a todas las personas de la Fundación que han hecho una organización y un trabajo excelente. Muchas gracias a todos y mi más sincera enhorabuena. Al personal de este hotel que nos acoge todos los años y que nos trata estupendamente bien, a las personas que han garantizado y garantizan nuestra seguridad, a los medios de comunicación que se han ocupado de trasladar nuestras conclusiones y nuestras ideas a todos los ciudadanos, a veces no con la intensidad que todos desearíamos, pero sin duda estoy convencido que han hecho un buen esfuerzo, y por supuesto a todos los alumnos y los ponentes, muchos de ellos aquí presentes, a los que quiero agradecer su participación y su trabajo. Al comienzo y en el día de presentación de este campus, yo dije que para nosotros íbamos a hacer un trabajo basado en 2 ideas fundamentales que éramos las que creían desde nuestra responsabilidad que nuestro país, España, necesitaba: la responsabilidad y la ejemplaridad. Pues bien, en la clausura de este campus yo quiero decir que creo que hemos hecho honor a esas 2 condiciones esenciales. Se ha hecho un ejercicio de responsabilidad y se ha hecho ejemplarmente. Y por lo tanto, como esa es una de las condiciones necesarias para prestar buenos servicios a nuestro país y nosotros estamos para eso, yo quiero dar las gracias y quiero decir que en ese compromiso estamos, en ese compromiso seguiremos y en esas circunstancias y en esas ideas siempre se nos encontrará. Y esto es todo lo que yo quiero decir esta mañana, porque ahora para mí es una satisfacción, un placer y un honor darle la palabra al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Querido presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, querido secretario general, queridos compañeros de la mesa, queridas amigas y amigos. Bien, al clausurar hoy la 9ª edición del Campus FAES, me gustaría comenzar esta intervención poniendo de relieve la magnífica labor que año tras año viene desarrollando la Fundación. Una labor que estos días se ha sustanciado en las brillantes y rigurosas aportaciones de los distintos expertos que han intervenido en estas jornadas y que, como todos sabéis, tienen un alcance de singular trascendencia, que es nutrir
de ideas y de pensamiento de calidad la tarea diaria del Partido Popular para cumplir con su vocación de servicio al interés general de España y de los españoles. Quiero que mis primeras palabras por esto sean de agradecimiento, gracias a José María Aznar, gracias también por las palabras que me ha dedicado y gracias a todos los miembros y amigos de la Fundación y a todas las personas que han participado en esta edición del Campus FAES. Quienes nos hemos reunido hoy aquí sabemos que sin valores y sin principios no existe una política digna de tal nombre y que también compartimos la certeza de que sin convertir esos valores y principios en pautas de acción política, lo cual es una labor siempre necesaria, en los tiempos en que vivimos, desde luego, resulta mucho más obligada y pertinente que nunca. Por eso es imprescindible saber centrar nuestra reflexión, como aquí se ha hecho a lo largo de estos días, en los auténticos temas de nuestro tiempo, del nuevo orden económico mundial, a los retos del constitucionalismo o la consolidación de un proyecto de libertades a ambos lados del Atlántico. Pues bien, este bagaje intelectual nos ha de servir para afinar el alcance y la persuasión del discurso de una formación política que, como el Partido Popular, quiere sumar cada día nuevas voluntades a nuestro proyecto para España. Y al mismo tiempo, pues es una herramienta indispensable para dar respuesta fundamentada y cabal a los desafíos que en materia de crecimiento económico y creación de empleo afrontan España y toda Europa en este presente inmediato y en el porvenir. Bien, amigas y amigos, voy a comenzar esta intervención hablando de Europa. Voy a hablar de Europa porque es en donde estamos, como todo el mundo sabe, y en donde se decide una parte muy importante de nuestro futuro. Esta es una novedad que se ha producido en los últimos años, cada vez se produce con una mayor intensidad, y quiero empezar hablando de Europa porque, insisto, aquí se decide buena parte de nuestro futuro. Bien, como todo el mundo sabe, hace poco más de una semana, en medio de una crisis sin precedente en torno a la credibilidad del euro, Europa vivió una cumbre decisiva para el futuro del proyecto común en el que creemos sin reservas una inmensa mayoría de europeos y de españoles. Bueno, esta es una convicción inseparable a nuestra condición europea que entronca con una larga historia en común de reveses y de lecciones aprendidas, sí, pero también y sobre todo de acervos y logros civilizatorios. La Europa unida es el gran relato de nuestro tiempo y no podía ser de otra forma cuando la sola mención de su nombre evoca el mayor espacio de libertad y de prosperidad que hayamos conocido. La voluntad de varias naciones de formar parte de la Unión Europea es una prueba palpable del atractivo del proyecto común europeo. Lo que hace poco más de 50 años era el ideal al que aspiraron unos hombres grandes, pocos, hoy, sin embargo, es un destino irrenunciable que millones de ciudadanos han interiorizado como modo de vida y marco de convivencia y pensamiento. Pues bien, la primera afirmación que quiero hacer hoy sobre este asunto es que este sentido de irreversibilidad del proyecto europeo impregnó las decisiones acordadas por los jefes de Estado y de Gobierno hace unos días en Bruselas. A este Consejo Europeo España llegaba con 5 puntos capitales en la agenda, que son los 5 puntos que yo ya en alguna ocasión en el Congreso de los Diputados he dicho que iban a ser la guía de nuestra política, fundamentalmente de nuestra política económica a lo largo de los próximos años. Primero, estabilidad presupuestaria y consolidación fiscal. Segundo, reformas estructurales a escala nacional. Tercero, reformas estructurales a escala europea, en ambos casos, las reformas para mejorar la competitividad y flexibilidad de nuestras economías. Cuarto, hoy el tema más urgente, solución a los problemas de financiación y liquidez de algunos países de la zona euro, entre ellos el nuestro. Y, por último, el más importante de futuro y también de presente, la profundización en la integración europea mediante el refuerzo de su arquitectura institucional común. Yo creo que estos 5 ejes salieron fortalecidos tras el Consejo Europeo que terminó el pasado viernes, hace 2 viernes, en Bruselas. Y estas pautas, como se establece en la propia decisión del Consejo Europeo, se deben sustanciar ahora en acciones decididas para devolver la estabilidad a los mercados financieros. Se deben materializar también en un renovado compromiso continental con la moneda única como referente más tangible de la Unión Económica de hoy
y del mañana. Y también en un impulso clave al crecimiento europeo sobre la base del saneamiento de nuestras finanzas, la inversión productiva y una inequívoca voluntad reformista en aras de un mayor dinamismo de nuestras economías. El denominador común de todos los acuerdos que se han adoptado en Bruselas el viernes último ha sido la búsqueda de una integración más estrecha en todos los órdenes de nuestra convivencia política, económica y social. Ahora bien, esto, para que no se quede en una declaración importante, eso sí, porque manifiesta una voluntad, esto se ha de plasmar con tiempos y con plazos en la creación de una verdadera unión bancaria, en una integración fiscal en las economías y presupuestos de la eurozona y en una arquitectura institucional al servicio del interés general europeo y del bienestar de nuestros ciudadanos. En resumen, ¿qué ha pasado en Europa la semana pasada? Pues que hemos alcanzado acuerdos importantes, porque son importantes y buenos para Europa. Pero lo que determinará el verdadero éxito de ese Consejo Europeo es que esas decisiones cuajen en realidades concretas y palpables y lo hagan de forma ágil, rápida y efectiva a los ojos de todo el mundo. En ese terreno es donde se juega la credibilidad del proyecto europeo. Europa debe cumplir y debe hacerlo, y a la mayor celeridad posible, con los acuerdos a los que han llegado sus jefes de Estado y de Gobierno en la última reunión que ha tenido lugar en Bruselas. Quiero decir, en este sentido, que la Unión Europea ha hecho sus mayores progresos cuando la voluntad común de avanzar ha descendido de los principios al detalle, cuando sus consensos no se han cuestionado, sino que se han concretado rápidamente en avances creíbles hacia una auténtica gobernanza y hacia un horizonte de integración que nadie está dispuesto a desandar. Europa había llegado a un cruce de caminos y ha sabido elegir, y ahora es el momento de ponerse en marcha sin vacilar. Y solo así lanzaremos un mensaje claro y mostraremos un compromiso convencido de que el euro va a prevalecer. Y solo así demostraremos lo profundamente equivocados que están aquellos que no confían en la moneda única o que apuestan por su fracaso. En un mundo que no espera, la respuesta reformista de la Unión Europea es un imperativo para renovar el protagonismo y la pujanza que los europeos queremos seguir abanderando. España y otros países de la Unión Europea, a lo largo de estos últimos meses, han tomado, como todo el mundo sabe, decisiones complicadas desde el punto de vista económico. Y además van a seguir tomando decisiones, como todo el mundo también conoce, que tampoco son fáciles de adoptar para ningún gobierno. Lo que hoy procede es que la misma energía y la misma rapidez con la que muchos estados nacionales están tomando decisiones también sean la misma energía y la misma rapidez en las decisiones que tienen que tomar la Unión Europea. A mí me gustaría, y estoy convencido de que así será, que esta será la voluntad de todos los europeos. Pero creo que estamos en un momento decisivo. Y si en un momento decisivo se apuesta por más integración, si en un momento decisivo se apuesta por el euro, si en un momento decisivo se apuesta por la unión bancaria y por la integración fiscal, eso ahora hay que llevarlo adelante. Ya se sabe que las cosas no son fáciles, pero para hacerlo fácil vale cualquiera, y yo espero que Europa esté a la altura de las circunstancias y que la voluntad política de seguir avanzando, manifestada en un Consejo en Bruselas, y de no parar en la construcción europea, se plasme en pocas fechas en decisiones que afecten y para bien al conjunto de los ciudadanos. Pues bien, queridas amigas y amigos, antes me he referido a 5 puntos o a 5 ejes que son la clave, en nuestra opinión, para que España pueda recuperar la situación de su economía, para que se produzca un crecimiento sostenido y estable y también para poder generar empleo, riqueza y bienestar entre los ciudadanos. Hay de esos 5 ejes algunos, por eso decía al principio que estamos en Europa y que la capacidad de lo que se decide en Europa nos afecta, y muchos. Algunas de esas decisiones son europeas.
y España va a seguir dando la batalla para mejorar la integración europea. Insisto, de esas 5 hay 3 que son fundamentalmente europeas. La primera, las reformas económicas en el ámbito de la Unión Europea, sobre todo la mayor integración de los mercados europeos. La segunda es la resolución de los problemas de liquidez que tienen muchos países de la Unión Europea. Y la tercera es seguir avanzando en la integración, poner en marcha la unión bancaria y dar pasos decisivos hacia una mayor integración fiscal. España quiere participar en ese proyecto y el Gobierno de España hará todo cuanto esté en sus manos para que todo eso vaya adelante. Pero con eso no llega. Lo que te da fuerza y lo que te permite estar en el ámbito de las decisiones es hacer las cosas que tú también tienes que hacer en tu país y que son absolutamente necesarias e imprescindibles para recuperar la economía, para ser un país fuerte y para generar crecimiento económico, crédito y al mismo tiempo empleo, que es sin duda alguna el objetivo más importante que tienen en este momento los españoles. En primer lugar, en España necesitamos controlar el déficit público y, en segundo lugar, necesitamos hacer reformas estructurales. Eso es lo que le planteamos a los españoles cuando nos presentamos a las últimas elecciones. Eso es lo que yo planteé en esta misma tribuna hace un año, cuando todavía estábamos en la oposición. Y eso es lo que venimos haciendo a lo largo de estos 6 primeros meses de gobierno. Voy a dar un dato. El año pasado, 2011, en España, el conjunto de las administraciones públicas gastamos 90.000 millones de euros más de lo que ingresamos. Dicho de otra forma, gastamos 15 billones de pesetas más de lo que ingresamos. Cualquiera entiende que es imposible seguir así durante mucho tiempo y cualquiera entiende que hay que hacer el mayor esfuerzo de que seamos capaces para resolver este problema. El déficit público hay que reducirlo, en primer lugar, porque no es bueno gastar lo que no se tiene, no es bueno a una familia, no es bueno para una empresa y, desde luego, no es bueno para una administración. El déficit público hay que reducirlo también porque pertenecemos a un club, que es el euro, y uno de los compromisos que asumimos cuando entramos en el euro fue controlar el déficit público. Por cierto, un gobierno español presidido por José María Aznar fue capaz de reducir el déficit público desde algo más de un 6% del PIB hasta dejarlo en equilibrio presupuestario cuando abandonamos el gobierno. El déficit público también es bueno eliminarlo porque el poco crédito, el poco dinero que hoy prestan las entidades financieras se lo están llevando la deuda pública de las distintas administraciones. Pero el déficit público, sobre todo, es imprescindible eliminarlo porque en estos momentos no se puede financiar. Y eso lo entiende cualquiera. No se puede financiar. A veces se critica al Gobierno porque toma decisiones para reducir el déficit público. Se dice que el Gobierno hace recortes y que hace ajustes. Pero el Gobierno podría no hacer ningún recorte y ningún ajuste. Pintar en el presupuesto lo que estimara oportuno y conveniente, que si luego no tuviera la posibilidad de financiarlo, no podría gastar ese dinero y atender a las partidas presupuestarias en las que estuviera plasmada esa cantidad. Por tanto, reducir el déficit público hoy es un objetivo nacional, porque tenemos muchos problemas para financiarnos. Y una de las razones, hay más, pero una de las razones es que tenemos una deuda externa muy importante y otra de las razones es que España ha pasado en 2 años de tener un déficit público o de no tener déficit público, de estar en superávit, a colocar su déficit por encima del 11%. Esta obligación de reducir el déficit público lo es del Gobierno de España, pero lo es también del conjunto de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas están haciendo un esfuerzo de reducción de su gasto público. Yo tengo que decir aquí que tienen que hacer un mayor esfuerzo de reducción de su gasto público. Y lo saben,
porque saben que tienen muchísimas dificultades para financiar ese déficit. En algunos casos simplemente no puede. Y saben que tienen muchas dificultades también para refinanciar la deuda que tienen acumulada. Por tanto, creo que es un buen momento para hacer un llamamiento a todos. Cuando se toman decisiones difíciles, cuando se toman decisiones, esto que llaman recortes, cuando se hacen ajustes, es porque hay que hacerlo. Porque no podemos gastar lo que no tenemos, entre otras razones, porque nadie nos los da. Buena parte de los problemas que tenemos en este momento es porque hemos gastado muchísimo. Solo en el año 2011, insisto, 90.000 millones de euros más de lo que tenemos. Y eso hay que financiarlo. Y si no te lo financian, pues no sirve para nada las decisiones que puedes tomar. Por tanto, sin perjuicio de la importancia de que las decisiones europeas tengan hoy en nuestro país, tener unas cuentas públicas saneadas, gastar bien, gastar solo lo que tienes, es una prioridad nacional, porque es una necesidad nacional y no queda más remedio que hacerlo así. Todos, los ayuntamientos, las comunidades autónomas y, por supuesto, el Gobierno de España. En segundo lugar, la gran obligación que tenemos en nuestro país a lo largo de los próximos meses, hacer reformas estructurales. No basta con reducir el déficit público para que la economía crezca, para crear empleo. Hay que hacer más cosas, resolver los problemas de financiación, de liquidez, pero desde luego hay que hacer reformas estructurales para tener una economía más flexible y una economía más competitiva, para poder vender en suma, porque se compite con el resto del mundo. Y para vender, pues hay que hacerlo más barato, hay que tener los costes más ajustados, hay que tener una legislación que favorezca más al empresario. Y por eso hacer reformas estructurales que hagan más competitiva la economía es el segundo gran objetivo nacional. Nosotros, a lo largo de los primeros meses de este año 2012, hemos puesto en marcha algunas reformas estructurales importantes. Creo que era necesario, porque creo que en España hay emprendedores y hay buenos emprendedores. Hay empresas españolas que tienen invertido una cantidad equivalente al 46% de nuestro Producto Interior Bruto fuera de nuestro país. Hay emprendedores que han demostrado que cuando se generaron condiciones para ellos eran capaces de crear y muchos millones de puestos de trabajo. Nosotros tenemos que tomar decisiones que favorezcan la actuación de los emprendedores, porque eso será favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo. A lo largo de estos últimos tiempos hemos tomado algunas decisiones importantes. Tengo que decir que esas decisiones importantes no producen resultado en el corto plazo. Sus resultados no llegan al sprint, ni tienen efectos balsámicos de manera inmediata, pero sí producen resultados en el medio y en el largo plazo. Nosotros hemos hecho una reforma laboral, porque había que hacerla, porque no podíamos tener una legislación laboral no acorde con los tiempos en los que vivimos. Hoy tenemos una legislación laboral que ya está produciendo efectos y que va a producir muchos más en el futuro en cuanto comience la actividad económica a relanzarse. Una legislación laboral en la línea del resto de los países de nuestro entorno, que tuvo 4 grandes objetivos: favorecer la empleabilidad de los trabajadores, fomentar la contratación y en particular el empleo indefinido, impulsar la flexibilidad en el seno de las empresas como primera alternativa a la destrucción de empleo a través de un nuevo modelo de negociación colectiva y reducir la dualidad laboral. España ha perdido millones de puestos de trabajo en los últimos tiempos, entre otras razones, hubo más, pero entre otras razones por tener una legislación laboral tan poco flexible como la que teníamos en ese momento. Hemos planteado también otras reformas importantes. Luego me referiré a una que en mi opinión es la más importante y que todavía tenemos en marcha. Hemos puesto en marcha una reforma de los organismos reguladores. Hemos tomado primeras decisiones muy importantes en materia energética, donde tenemos un déficit de tarifa, es decir, una deuda de más de 24.000 millones de euros.
Hemos tomado decisiones para reducir las empresas públicas en España. Ha habido ya un primer paso que continuará en el futuro. El próximo viernes plantearemos reformas importantes en el marco de la administración local para evitar duplicidades de las administraciones. También pondremos en marcha un mecanismo, y ya estamos trabajando, para evitar la inflación normativa, la multiplicación de ventanillas, la proliferación de formularios, el ensimismamiento competencial o la desmesura reglamentista. Vamos a hacer un esfuerzo en esta dirección y todo eso sobre la base de lo que pensamos todos, que es que el sector público ha de estar al servicio del sector privado y ha de estar al servicio de la sociedad y no al revés. La reforma de las administraciones es algo que lleva mucho tiempo pendiente en España y lo dice alguien que fue ministro de Administraciones Públicas durante casi 3 años. Vamos a plantear la reforma de la Administración por primera vez durante mucho tiempo en España. Hemos tomado decisiones importantes que revelan la necesidad de esa reforma de la Administración. Hay un plan que hemos puesto en marcha, el plan de proveedores, que todo el mundo ha elogiado, porque ha supuesto poner en circulación 27.000 millones de euros, que eran deudas que tenían contraídas las administraciones con particulares, con proveedores. Pero yo no me quiero referir ahora a la bondad de esa decisión. A lo que sí me quiero referir es a lo terrible que es que las administraciones públicas le deban 30.000 millones de euros a personas contratadas por las propias administraciones públicas. Estamos hablando de que las administraciones públicas eran morosas por importe de 5 billones de las antiguas pesetas con los ciudadanos. Se han pagado incluso deudas que eran deudas en pesetas. Esto no puede volver a ocurrir y por eso todas las administraciones públicas, todas, tendrán que ajustarse a los objetivos de estabilidad presupuestaria. Y no podrán gastarse lo que no tienen, no podrán hacerlo. Ahora, además, porque no pueden financiarse. Pero aunque pudieran financiarse, que ahora no pueden, esto no puede volver a ocurrir ni puede volver a repetirse nunca. Hay una reforma estructural muy importante, que es la reforma del sistema financiero. Cuando nosotros nos presentamos a las elecciones había 3 reformas que eran capitales. La primera era la reducción del déficit público, de la cual he hecho un breve apunte aquí. La segunda era la reforma laboral, que ya está en marcha. Y la tercera era la reestructuración del sistema financiero. Sistema financiero español. Quiero dar algunos datos que a lo mejor no son conocidos en relación con lo que está ocurriendo con nuestro sistema financiero. Porque el objetivo básico es evidente que no haya la más mínima duda sobre el mismo y que se recupere el crédito, porque sin crédito no hay ni inversión ni empleo. Yo quiero decir una cosa. En el año 2008 se produjo una gran crisis financiera a nivel mundial. En la Unión Europea, los Estados inyectaron en las entidades financieras 1.500.000 millones de euros. Esto es una cifra astronómica. 1.500.000 millones de euros. Lo hicieron todos los Estados de la Unión Europea. Hubo un Estado de la Unión Europea que inyectó 500.000 millones de euros. Otros, muy importantes, más de 200.000 millones de euros. Tomaron decisiones todos juntos, a la vez, en un momento difícil. En España no se hizo nada porque se nos dijo entonces que teníamos el mejor sistema financiero del mundo y que no había ningún problema. Y si no hay ningún problema, pues lógicamente no hay que tomar ninguna decisión. Eso parece de sentido común. Lo que no está tan claro es que la premisa fuera de sentido común. España ha tomado ahora decisiones difíciles, el Gobierno ha tomado decisiones difíciles e importantes. Nosotros hemos sometido auditorías independientes a nuestro sistema financiero. Se nos ha dicho que en el supuesto de que en los próximos 3 años el Producto Interior Bruto caiga en España más de un 6%, lo cual es lisa y llanamente imposible, en concreto un 4% este año, las entidades financieras necesitarían entre 50 y 60.000 millones de euros. Antes se ha hablado, Europa, 1.500.000 millones de euros. Bien.
Nosotros hemos tomado esta decisión para que no haya la más mínima duda sobre un sistema financiero donde están de los bancos más importantes, saneados y solventes del mundo. Hemos tomado esta decisión. Hemos pedido un préstamo a la Unión Europea que espero que se sustancie a la mayor celeridad posible. Y lo hemos hecho, préstamo que naturalmente hay que devolver y que será en buenas condiciones, y lo hemos hecho con el objetivo capital de terminar con las dudas y al mismo tiempo de que vuelva el crédito a nuestro país. Quisiera hacer también una consideración complementaria en relación con el sistema financiero. España tiene una deuda externa muy elevada. Nosotros debemos fuera nuestro PIB, los españoles, el conjunto de los españoles, las administraciones, más las empresas, más las entidades financieras, debemos casi 1 billón de euros fuera. Ese billón lo deben fundamentalmente los bancos españoles, que prestaron mucho dinero, y lo deben muchas empresas, pero la deuda de los bancos es deuda de empresas y es también deuda de familias, porque esas empresas y esas familias tomaron dinero prestado de los bancos. ¿Qué ocurrió? En España ocurrió lo siguiente. Se pidió mucho crédito por empresas y familias. Se dio mucho crédito por los bancos. Probablemente tengamos que reflexionar sobre este asunto de cara al futuro. Pero esos bancos le dieron crédito a otros bancos de otros países que también deben reflexionar. Y eso se hizo porque se hizo una política monetaria entonces que no era la buena para España, pero que podría ser la buena para otros. Y sobre eso también hay que reflexionar. Al final, de las situaciones difíciles hay que intentar sacar lecciones de cara al futuro. Y la prudencia es muy importante en cualquier faceta de la vida. La prudencia a la hora de pedir, la prudencia a la hora de dar y la prudencia también y el interés general a la hora de tomar decisiones. En cualquier caso, lo que yo sí quiero asegurar es que el sistema financiero español en poco tiempo ya no le va a plantear, no sé los de otros, no le va a plantear ninguna duda a nadie. Y por eso hemos tomado las decisiones que todos conocen y que yo he intentado resumir aquí. Por tanto, el Gobierno está trabajando, como he dicho antes, en los dos grandes objetivos, que son los dos grandes instrumentos para conseguir el objetivo que es crecer y crear empleo: el déficit público y las reformas. Vamos a seguir en esa dirección y vamos a tomar decisiones importantes a lo largo del año en curso. Vamos a tomarlas porque tenemos que tomarlas. En las próximas fechas tomaremos decisiones para reducir el déficit público. Tenemos que volver a tomarlas. En las próximas fechas tomaremos decisiones en materia de reformas estructurales, algunas muy importantes, algunas en el mes de julio y otras después de julio. Mes de julio, después del mes de julio, una reforma que no es para el corto plazo, pero sí es una reforma que, como produce efectos en el medio y largo plazo, hay que tomar las decisiones a la mayor celeridad posible, que es la reforma educativa. Hay que combinar las reformas que lo son a corto con las reformas que lo son a largo. Las cifras de abandono escolar y las cifras de fracaso escolar en España son inaceptables. Y haremos una reforma educativa con un único objetivo, que es mejorar la calidad de la educación. Intentaremos acordarla con quien quiera acordarla, insisto, para mejorar la calidad de la educación. Pero a lo que no podemos resignarnos es a una situación como la que estamos viviendo en estos momentos, tanto en la ESO como en el bachillerato, como en la universidad. Hay que tomar decisiones y yo anuncio que las vamos a tomar, porque sería una irresponsabilidad descomunal el no tomar decisiones en la situación por la que estamos viviendo y por la que estamos pasando en estos momentos. En suma, queridas amigas y amigos, no voy a extender más mi intervención.
Pero sí quisiera terminar diciendo una cosa. Vivimos una situación difícil. Es con la que se ha encontrado el gobierno que hay hoy en España. Por tanto, es con la que se ha encontrado y, por tanto, uno tiene que trabajar sobre la base de que tiene que resolver los problemas con los que se encuentra, porque todo lo demás ya sirve para bastante poco. Llegamos con un déficit público del 9%, del 8,9%, cuando el compromiso de España, porque era el de España, no era el de un gobierno, era el de España, era tener un déficit público del 6% en aquel año. Eso nos hizo mucho daño. Llegamos con una deuda externa, como os he dicho hace poco, de casi el PIB, una deuda externa de casi 1 billón de euros. Ese también es un dato muy negativo. Si nosotros no tuviéramos deuda externa, no tendríamos problemas con los mercados ni con la financiación. Tendríamos a lo mejor otros, pero ese que hoy es nuestro principal problema no lo tendríamos. Llegábamos con algunos problemas de competitividad evidentes y conocidos por todos, pero llegamos también con el apoyo de una mayoría de españoles y llegamos también, somos gobierno, en un país donde hay gente que ha demostrado que cuando se le da oportunidades sabe hacer las cosas y, como dije antes, sabe provocar crecimiento en la economía y crear empleo. Es decir, España no es un país cualquiera. España es un país muy importante, con un PIB muy grande, con unas empresas que en muchos sectores están a la cabeza de todas las empresas del mundo, con gente muy capaz, muy competente y muy preparada. Por tanto, tenemos una situación difícil, pero también tenemos muchas cosas en nuestro haber. Lo más importante, la gente y la confianza mayoritaria que le dio al Partido Popular. Y yo lo que quiero deciros es que el gobierno que yo presido, desde luego, va a estar a la altura. Los españoles nos han puesto aquí, aunque tengamos que tomar decisiones incómodas que no le gusten a nadie, probablemente, vamos, en muchos casos, tampoco a los que tienen que tomar esas decisiones. Pero somos conscientes de nuestra responsabilidad ante nuestro país como gobernantes en este momento. Somos conscientes y, por tanto, este gobierno no va a desmayar nunca. Intentaremos, como hemos hecho hasta ahora, hacer las cosas de manera justa y equitativa. Somos conscientes de que todo el mundo sabe que hay que tomar medidas, pero que todo el mundo quiere que las medidas no le afecten a él. Eso es lógico y eso es humano, y también lo entendemos. Sabemos cuáles son las consecuencias de las decisiones que tomamos, pero estamos absolutamente convencidos de que el rumbo marcado es el correcto. Y lo vuelvo a repetir, porque es el correcto. Primero, no podemos gastar lo que no tenemos, y no podemos tener un déficit como el que tenemos, ni una deuda como la que tenemos. Simplemente no podemos. Segundo, tenemos que ser mucho más flexibles y más competitivos, porque ya vivimos en otro mundo distinto del que había hace unos años, y hoy competimos con todos, y por eso hay que hacer las reformas. Tercero, me refiero a lo que tiene que hacer el Gobierno de España. Tenemos que convencer en la Unión Europea de que hay que hacer reformas estructurales también en la Unión Europea y de que hay que hacerlas rápidas. Y hoy los Estados son más rápidos que la Unión Europea, lo cual es lógico y tiene su sentido. Pero tenemos que mejorar la gobernanza y ser mucho más ágiles de lo que somos en este momento. Cuarto, seguiremos trabajando para resolver los problemas de liquidez y sostenibilidad de deuda pública y financiación en Europa, porque es un tema capital. Es difícil este trabajo, pero seguiremos trabajando. Y quinto, este gobierno que yo presido seguirá trabajando para mejorar la integración europea. Se ha hablado, como decía al principio, de unión bancaria y se ha hablado de unión fiscal, pues ahora toca pasar de las palabras a los hechos. Esa es la tarea en la que estamos en este momento. Estos son los 5 ejes que conforman una política económica que estoy absolutamente convencido que, teniendo en cuenta quién es la sociedad española, servirá para que España afronte los problemas y salga de esta situación
con una mayor fortaleza, desde luego con un mayor optimismo, e inicie nuevamente una etapa como la que vivimos durante no hace tantos años en nuestro país, de crecimiento sostenido y estable y de generación de empleo. Muchísimas gracias.